El tema de esta mañana es 2 espadas, una vida. Lucas 22, 35 al 40 y dice de esta manera. Y les digo, cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Entonces les digo, pero ahora, el que tiene bolsa, tómela. Lo mismo también alforja. Y el que no tiene espada, venda su manto y cómprela. Porque os digo que esto que ha sido escrito debe cumplirse en mí y fue contado con los inicuos. Porque ciertamente todo lo concerniente a mí tiene cumplimiento. Ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue según la costumbre al monte de los olivos. Y lo siguieron también los discípulos. Y cuando llegó al lugar les dijo, orad para no entrar en tentación. Gloria al Señor. Este es el momento previo a la entrega del Señor en Lucas capítulo 22. Y digo momento previo porque luego de esto es que se aparece Judas con la turba a buscar al Señor. Y el Señor, pues como dice bien el texto, ya tenía la costumbre de subir al monte de los olivos a orar, como dice exactamente el verso 39. Según la costumbre, el monte de los olivos se fue a orar. Y dice que cuando llegó les dijo, orad para que no entréis en tentación. Fíjese que este momento, yo imagino los 11 discípulos, los imagino ahí. El Señor ya momentos previos a ser entregado y dándole unas instrucciones finales. Cuando yo escuché este pasaje en la Biblia en audio, me impactó mucho porque a pesar de haberlo leído yo no sé cuántas veces haber leído este pasaje, me impactó mucho una de las palabras que se manifiesta acá y la instrucción misma, porque digo, ven acá, ellos están juntos, el Señor está preparando ya todo para partir. Y Él les da estas instrucciones finales y vamos a verla una por una para que podamos observar y sobre todo nos fijemos en lo que ellos pudieron encontrar cuando el Señor les dice es suficiente. Fíjense lo siguiente. Él les dice en el verso 35, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, nada nos faltó. Y básicamente, hermanos, es el momento cuando el Señor les decía, no lleven manto, no lleven nada, vayan con las manos peladas, como decimos aquí. Y donde los inviten a comer, coman. Y donde no los reciban, sacudan el polvo de sus pies, porque mayor será el castigo sobre esa ciudad que, bueno, perfecto, que sobre Sodoma y Gomorra. Fíjese que las instrucciones mientras ellos estuvieron desarrollando ministerio eran bien claras, eran de dependencia absoluta del Señor, dependencia absoluta. Y reitero, el texto dice, cuando los envié sin bolsa, alforja ni sandalias, ¿les faltó algo? No nos faltó nada. ¿Para qué era la bolsa? La bolsa era para guardar dinero. La alforja para almacenar provisiones, andar con algo de comer. Y la sandalia, lógicamente, los zapatos o sandalias, con el objetivo, lógicamente, de poder incluso llegar más lejos. Se me dañan tal vez los zapatos que tengo, las sandalias que tengo y tenga uno de... Es muy lógico pensar en que uno, si usa sandalias, ande con una sandalia de repuesto por el hecho, lógicamente, hermano, de que las sandalias con facilidad se rompen, ¿sí o no? Cuando usted tiene un zapato cerrado como los que se usan en este tiempo, no es lo mismo. Pero las sandalias, lógicamente, tienen unos hilos, por así decirlo, que lo unen, que fácilmente se pueden romper en una mala pisada, etcétera, etcétera. Y tendría sentido esto. Ahora bien, vamos a ver esto. Cuando el Señor los manda a hacer la labor y dice no lleven bolsa, o sea que habla de dependencia económica completa de Dios. Fíjese, de dependencia económica. Él estaba con ellos en ese momento físicamente y es Él quien les dice no lleven bolsa. O sea, yo estoy aquí físicamente, no me lleven nada de eso. Ustedes van a depender, ustedes van a aprender a vivir de lo que Dios les va a proveer en el camino. Lo segundo, la alforja, entendiendo, no vas a llevar ninguna provisión para el día de mañana, o sea, que Dios habrá de ser tu proveedor de alimento en el camino. Tremendo. O sea, imagínense que es como cuando que usted lo mandaran a hacer un trabajo en un lugar y a usted le digan, bueno, es hasta mañana, ¿y dónde yo voy a comer? No te lleve comida. ¿Y dinero? No, vete sin dinero. En el camino tú vas a encontrar un chofer que te va a llevar. Y cuando llegues allá, una señora, alguien te va a aparecer y te va a dar la comida del día. Wow. ¿Cuántos me están entendiendo la condición de los discípulos? Es un poco delicada, ¿verdad?
Pero esas fueron las condiciones para ayudarles en el discipulado de la dependencia de Dios. ¿Qué pudiéramos ver en esto, hermanos? Antes de entrar en las sandalias, que el Señor está preparándolos a ellos para su ausencia posiblemente. Les está dando una enseñanza de paso a paso de dependencia de Dios y de ir viendo poquito a poquito la mano de Dios en la provisión económica, en la provisión de alimentos. Sandalias, no lleven sandalias. Los zapatos lógicamente eran para llegar más lejos. Y aquí, básicamente en la nota lo que tengo es que puede implicar depender en lo que implica, oiga bien, llevar la obra de la provisión de los medios a través de Dios para hacerlo. Me explico. Mire, hermano, la palabra dice que Dios se provee de su propio cordero. Cuando Abraham quiso presentarle ofrenda al Señor, ¿qué pasó? Abraham se apareció con Isaac al sacrificarlo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Aceptó Dios la ofrenda de Abraham? No, no lo aceptó porque él tenía su cordero. Y como el mismo Abraham decía, no, Dios se provee de su cordero para su holocausto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que las previsiones nuestras no son necesarias para hacer la obra de Dios. Dios, lo que Él quiere que se haga, Él lo va a proveer. Y tan lejos como Él quiere que la obra llegue, Él se va a encargar de hacerlo. Miren, no necesita nuestra capacidad de gerencia. Yo lamento decir esto. Él no la necesita. Nuestra capacidad de gerencia puede quedarse en lo terrenal y no necesariamente que sea voluntad de Dios. Eso. Que es mi capacidad intelectual puesta en juego. Porque si te dicen, usando sandalias, no te lleves 2 zapatos, significa eso. No, cuando se me rompan los zapatos no voy a caminar más. No. Es que tan lejos como tú vayas a llevar, quien te va a proveer lo lejos que vas a llegar va a ser ¿quién? El Dios del cielo. Amén, amados. Pero hasta ahí ha estado bien. Por lo menos podemos sacar una conclusión interesante de esto y es que en el camino del Señor, aunque nosotros no tengamos nada de previsión o de ahorro, si estamos obedeciendo al Maestro, no nos faltará nada. Dígale que está a su lado, deja a un lado el temor, confía más en Dios y sea obediente. El asunto no está en cuánto tú tienes guardado, no, es qué tan obediente eres. Porque el Señor, si es capaz de sacar hijos de las piedras, es capaz también de poner un estatero en la boca de un pez para pagar un impuesto. Que ese estatero tú no lo tenías guardado. Tú lo único que estás haciendo es obedeciendo al que te mandó y Él se va a encargar de proveerte, Él se va a encargar de alimentarte, Él se va a encargar de que tú te llegues tan lejos como Él quiera que tú llegues. Amén, amados. Pues vea lo siguiente. Vea lo siguiente. En el verso 36, Él termina de decirle, ¿le faltó algo? No. Y ahora les digo, diga conmigo. Entonces les digo, pero ahora. Dígalo de nuevo, pero ahora. El que tiene bolsa, tómela. Ay, mamacita. Es como quien dice, la cosa se va a complicar. El que tiene bolsa, tómela. Lo mismo el que tiene alforja para guardar alimentos. Y el que no tiene espada, venda el saco y compre una. Este es el manto. Si yo no tuviera este manto, estaría en polochecito. El que no tiene espada, venda su manto y cómprela. Y ahí volvemos entonces a nuestras definiciones. La bolsa que sirve para guardar o almacenar dinero. Amén. Y la pregunta sería, ven acá, pero si en un momento Él dice, vayan sin nada, y ahora dicen que tenemos que tener bolsa, ¿qué significa esto? Bueno, hermanos, puede implicar perfectamente el hecho de que el Señor, a los que hacen la obra, Él les va a dar para almacenar, para que puedan servir con ese dinero a la misma obra. Déjeme decirle algo. Yo recuerdo en una ocasión, estando nosotros en la iglesia, en el primer local que tuvimos, en una ocasión teníamos unas deudas en la iglesia, ¿no? Debíamos el templo, debíamos el teléfono, debíamos todo. Recuerdo que fue en la ocasión en un primer compromiso que yo tuve. Y cuando llegó el final de mes, debíamos todo, hermanos. Y me dice la señora, mire, se juntaron 2 meses del templo ahora. Digo, no, revise bien que yo tengo mi cheque, bueno, revise bien que yo voy a revisar. Cuando fui a revisar, hermanos, el cheque del mes pasado no estaba ahí. Y no había dinero. Perfectamente. Digo, qué bien, qué interesante. Digo, wow, es verdad, la doña tiene razón, se deben 2 meses. Pero también debíamos el teléfono. Estamos hablando que pagamos 4,000 pesos de templo en ese tiempo. 4,000 pesos mensuales. Y en 2 meses no se pudo pagar. O sea, no se pudo pagar. Yo no recuerdo los detalles de cómo el asunto sucedió.
Pero cuando ella me viene a decir a mí fue que el cheque no se hizo y no se le pagó. Y era un cheque que se hacía para pagarle. Pues déjeme decirle, hermano, que nos vimos llegando a un bautismo que teníamos el día anterior, sábado. Domingo, lógicamente, teníamos culto. Y recuerdo que iba con unos hermanos del vehículo. Íbamos oyendo una canción muy famosa que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando yo lo iba oyendo, recuerdo que iba bajando hacia Nigua, en la bajadita esa de Nigua, hacia la playa. Y se me salieron dos lágrimas, porque cuando oí la canción y me acordé de los meses de renta que debía, que no se había pagado el teléfono, se me fue el ánimo al piso. ¿Cuántos me están entendiendo? Digo, wow, pero todo el mundo feliz en el bautismo, de una unción. Y yo, dos lágrimas, Dios mío. No se lo dije a mi esposa, no se lo dije a nadie. A nadie. El bautismo fue la gloria de Dios. Los hermanos había que sacarlo porque la unción descendió, como decimos los pentecostales. Y había que sacar a los hermanos de la playa de Najayo para afuera, porque si lo dejábamos adentro se iban a ahogar, se iban a ir al cielo, iban a despertar en una nube. Pues déjeme decirle, wow, tremendo. En la noche llamo al dueño del local, recuerdo que es amigo mío, el padre del hijo de nuestra hermana Marisol, y me dice: el siervo, yo siento que Dios quiere que tú crezcas en fe. Digo, sí, que dime otra cosa, que ya eso yo lo sé. Y luego me llama una amiga de la capital, estando yo en San Cristóbal, me llama una amiga de la capital y me dice: mira, siento del Señor decirte que el Señor tiene un milagro. Y yo cojo lo que sea a esta hora. Cojo lo que sea. Hermano, tremendo. Y llegamos con esa falta, pero con el gozo de haber hecho lo que teníamos que hacer en el día del sábado, con ese bautismo tremendo. Llegamos al domingo, hermano, ese día fue impresionante el servicio. Fue un servicio parecido al de hoy, pero más glorioso, yo creo. ¿Por qué? Porque ese fue el de ese día y cada gloria es diferente. Miren, una cosa impresionante. Algunos hermanos dicen que cayeron trompeta. ¿Y qué trompeta de aquí? Aquí no tenemos trompetita, todavía no tenemos. Una cosa impresionante. Hermano, de verdad, la gloria de Dios. Recuerdo que por primera vez yo cogí y me metí a la oficina, que había una habitacioncita, y me metí a la oficina ahí. Y me dicen: pastor, lo anda buscando una señora. Digo, pero ¿qué pasa? Aquí no hay ni puerta, la puerta está abierta y no hay que coger ticket, ¿qué pase? Y viene una señora que era de la iglesia central y me dice: pastor, ¿usted no se acuerda de mí tal vez? Digo, no, realmente, yo estuve por aquí por la iglesia, que sé yo cuánto. Yo tengo un mes que vine de Estados Unidos. Digo, qué bueno, Dios me la bendiga. Siéntese, hombre, venga. Pero yo lo que estoy es dándole mente a mi asunto, que tengo un problema para el lunes. Me dice: mire, yo tengo un mes que vine, pero mi hija que vive en Estados Unidos mandó una ofrenda para la iglesia. $500. Me dice: yo lo único que quiero saber es si se va a usar bien. Digo, no se preocupe, que se va a usar bien. Tenga paz. Tenga paz, que se va a usar bien el dinero. Me dice: bueno, pero de los 500 yo nada más traje 400. Digo, no se preocupe, tenga paz, le estoy diciendo. Yo no sé cuánto era el dólar, hermano, pero yo inmediatamente multipliqué de que ya llegaron los cuartos de pagar la iglesia, el teléfono y toda la cuestión. Una cosa impresionante, yo la señora no la conocía, se llama Luz, no la conocía, no tenía como ese trato con ella, pero parece que ella había ido a nuestra congregación un día, pero ella vivía en Estados Unidos. ¿Quiere que decirle cuál es el detalle? La hija, yo no la conocía. ¿Aló? Cuando hablamos de un milagro, hermano, es que Dios usa el medio que le da la real voluntad. Simple. ¿Qué era lo que estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo era obedeciendo el mandato del Señor. Llegó bautismo, no importa que no se haya pagado nada, el bautismo va. Porque el bautismo no puede depender de que la cena esté vacía. No puede depender de que la bolsa o el alforja estén vacíos, no tiene nada que ver con eso. Por eso dijimos ahorita que cuando tú estás obedeciendo al Señor, que tú no tengas nada guardado. Yo no estoy en contra del ahorro, pero aunque no tengas nada guardado, Dios te va a proveer y no te va a faltar nada. Eso es lo que dice la canción. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén, amados. El otro milagro fue el día del culto. Yo no recuerdo cuántas personas hicieron oración de fe, pero sí recuerdo que había un hermano, trabajaba de camionero en una de las cosas estas de combustible. Y recuerdo que este hermano, ese hombre nunca había diezmado y ese día diezmó 1.500 pesos. Nunca se me va a olvidar esos 1.500 pesos. Yo creo que anoté los números de los billetes, los anoté. Digo, aquí se paga el teléfono. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O sea, yo vi, hermanos, milagros impresionantes ese día. Y 2 días antes le había dicho a mi hermana Sonia García en un matutino: mire, hermano, yo estoy cansado de que este asunto, no me ha dado para pagar el teléfono, yo estoy harto de esta cuestión. Y recuerdo que la hermana Sonia me dijo: no, pastor, ¿de dónde se puede cansar? Que no me puedo cansar. Yo estoy harto, y soy pastor, pero estoy harto de este asunto.
Esto no puede seguir así. ¿Te acuerdas de eso, son? Hermano, de lo que estamos hablando es de que el Señor, tenga tu previsión o no, si estás en obediencia, Él se va a encargar de proveer. Yo conocí a esa señora de los $400 después cuando fui a Estados Unidos. Yo no la conocía, pero fue ella la que mandó la ofrenda, no la hermana que me conocía a mí, su hija. Aló. Y el Señor le dice aquí a los discípulos, óyeme, el que tiene bolsa, agárrela, agarre su bolsa. Y el que tiene alforja, óigame bien, búsquela para almacenar. Pero déjeme darle un detallito. Si usted no tiene espada con qué defenderse, venda el saco y compre una. No se quede desarmado. La espada no es más que un instrumento de servicio, estamos claros. Ya sabemos que la bolsa es para guardar dinero y que el Señor habría de proveer en abundancia. La Biblia lo dice. Que nada, que el Señor nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria. Por eso, una de las formas, como pudiéramos decir, no, Dios está ahí, hermano, no tiene que ver cuando la gente prospera. Pero el dinero no es el único indicador de que Dios está. La prosperidad no es el único indicador. Porque nosotros conocemos personas que manejan dinero pero no viven para Dios. Y entonces el otro también da dinero. No hay que darle detalles a eso. La alforja. Un asunto que se va a usar para guardar alimentos. Lo que me dice a mí que si yo debo tenerlo siendo discípulo, entonces, como dice la palabra, el que trabaje tenga con qué compartir con los que tienen necesidad. Ellos estaban haciendo la obra del ministerio y no necesitaban almacenar, pero ahora el Señor no va a estar y ellos necesitan tener su provisión para compartir con los hermanos. Aló. Y le dice entonces, ¿y la espada? Yo no tengo espada. Bueno, pues vende el manto y compra uno. Y yo me imagino a los discípulos, y por eso se da el texto próximo. La espada no es más que un instrumento de defensa. ¿Estamos claros? Y de ataque. Amén. Pero entonces le instruye a vender el manto. Y yo pensé, wow, el manto, ¿por qué va a vender el manto? Y el manto no es más que una prenda de vestir exterior, lógicamente, ya lo sabemos, pero que representa para el creyente, y en esos tiempos, ¿qué representaba? Autoridad, prestigio. ¿Ustedes se acuerdan del mantito que le hicieron a José? De muchos colores. ¿Ustedes se acuerdan cuando al hijo pródigo le pusieron un manto arriba nuevo? O sea, fíjese que ese manto representa lo que tú exhibes, lo que eres. Y el asunto es, el Señor no va a estar. Vende lo que tú entiendes que te da autoridad, poder, nombre, fama. Y cambia eso por un arma de defensa que se llama espada. Pregunta. ¿Quiere decir entonces que el Señor nos está mandando a nosotros a comprar pistolas? 9 milímetros, 45. Es antibíblico poder decir que el Señor está instigando a la violencia. O sea, que cuando Él dice, busquen espada, posiblemente nos esté hablando de otra cosa. Nos esté hablando de otra cosa. Cuando Él habla de espada, está anunciando metafóricamente de la situación, de una cercanía, de una situación de conflicto. Él está diciendo claramente, ustedes como discípulos van a tener que enfrentar problemas, tienen que estar armados. Aló. Pregúntale al que está a su lado, ¿tú estás armado? Mire, lamentablemente, ay santo, lamentablemente, hermanos, hay demasiado evangélico desarmado en este tiempo. Me decía una hermana ayer, una hermana que es nueva creyente, me decía, bueno, yo pasé 3 años en otra iglesia y realmente cuando me tocaba llevar un tratado no tenía nada que decir. Yo no sabía nada que decir y me volvió un tollo, pero ahora, después que yo empezado a leer el Nuevo Testamento, ya lo he leído 2 o 3 veces ya en el poco tiempo que tiene. Ya yo le he predicado hasta a mi familia, ya yo tengo que hablar, yo hablo con base. Aló. Hay demasiado evangélico desarmado. Usted no tiene que saber dónde están los versículos. A mí me preguntaron antes de subir que dónde estaba el texto de la predicación. Digo, no, yo sé que es en Lucas, yo te digo ahora. Porque en última instancia, yo no sabía que era en ese texto de Lucas, pero sé lo que dice. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Pudiéramos hacer incluso presunción, porque sabemos dónde están los versículos. No te aprendas dónde están, y si te aprendes dónde están, dime dónde lo aplicaste. Ah, no, pero yo no sé dónde están, no importa. Ahora, dime dónde lo aplicaste.
¿Cuántos me están entendiendo? Dígale que está a su lado, no ande desarmado. La Biblia no es para andar con ella bajo el brazo. Es para tener en la cabeza. Pase buenas noches. No se ofenda conmigo, pero bueno, ahí vamos. ¿Está el Señor promoviendo la violencia? No. Pero Mateo 10:35 en adelante dice que los enemigos del hombre se lado de su casa y que Dios, que el Señor vino a poner contienda entre el hombre, su papá, el hijo y el padre, la nuera y la suegra, la hija y la mamá. La espada no está más que manifestando una situación de conflicto. Diga conmigo, el evangelio sufre violencia. Bueno, el evangelio sufre violencia. Si tú no estás bien equipado y tú lo que estás privando en bonito, me disculpa lo bonito de la iglesia, perdón. Y tú lo que estás privando en bonito, pero no tienes nada aquí ni aquí, tú estás perdido. Vende tu manto y cómprate una Biblia si es necesario. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No tenemos problema con lo que visten bonito. No, no olvídese de eso. El Señor dijo, oye lo que hay. En este idioma. Oye lo que hay. Tú no me cheques a mí que yo ando con mi flow. Criticaron a Juan porque andaba con pelo camello. Entonces yo ando con mi flow y también me critican. Hagan lo que ustedes quieran. Y se fue. Le dio la espalda. O sea, no estamos hablando de eso, hermanos. No estamos poniéndonos en una esquina de la tontería, de estos extremos que se manejan. El problema es que tu manto no puede ser más importante que tu espada. No puede ser más importante. Tengo problemas con el asunto del manto porque es que es un lío. Lo peor que le pasa a un ser humano es tener mucha ropa. Cuando tiene mucho manto, tiene un problema. Cuando va a vestirse, no sabe qué ponerse. Dice que este no combina. Le mete una combinación en la cabeza que de ahí no sale. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Pero cuando tú tienes 4 o 5 cositas, tú coges uno y te lo tiraste y ya ahí va nítido. Y no tiene problema. Dígale que está a su lado. Ay, Dios mío. Regala, vende unos cuantos mantos. Vamos a cambiarlo por espada. Ay, hermano, tengo que confesarle un pecado. ¿Quiere que se lo confiese? ¿Le lo confieso? A usted no le importa, pero yo lo voy a confesar. Esta mañana yo estaba buscando algo del juego de softball y cuando entré al cuarto de mi hijo, el palo que sostiene la ropa se había doblado. De una vez empecé a quitarle peso. La verdad es que empezaron a ponerle ropa mía. Porque con la ropa así que no iba a suceder. Y se salieron los asuntos del techo, una cosa así, y se salió. Y el pobre palo por poco, que no es un palo, es un metal. El pobre tubo por poco cae al piso. Eso no pasa cuando tú tienes pocos mantos. Lo grande es que cuando uno se muere va a tener que regalar toda esa ropa. No la manche, cuídela para que le sirva a otro. Dígale que está a su lado ahí, vende un par de mantos, regálalos. Señores, vamos a tener más Biblia que ropa. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿No? Fíjese que el Señor no está promoviendo la violencia. Él no está promoviendo la violencia, no lo está promoviendo, hermanos. Tanto así que la Biblia dice en Santiago, oye, sepan lo siguiente, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Hermanos, cuando los discípulos vienen y dicen, Señor, encontramos 2 espadas. Y Él le dijo, basta, suficiente espada. ¿Para qué más? ¿Cuántos discípulos eran? 12. Si quitamos una, dejamos 11. 12 espadas, 11 discípulos. ¿Sería posible eso? ¿Sería suficiente para ellos defenderse? Pero el Señor dijo, la palabra fue, basta. ¿Qué significa basta? Cuando usted lo busca aquí, la palabra basta, a buscarlo aquí que ahora no me quiere aparecer, muy bien. La palabra, oiga los significados de esta palabra. La palabra significa fianza. Una fianza es cuando tú cumples algo que se debe, algo idóneo, o sea, es suficiente, algo que basta, que es
competente, que es digno. Es suficiente con 2 espadas. No necesita más de 2 espadas. No necesita más de 2. Y cuando el Señor dice eso, posiblemente, hermano, le está diciendo a los discípulos: ustedes no necesitan una espada cada uno de los 11, pero ustedes necesitan tener por lo menos 2 espadas. ¿Cuántos me entienden, amados? Muy bien. En la espada terrenal, cuando vamos al texto, tú te das cuenta que la espada terrenal, la Biblia dice que no en vano lleva el soldado la espada. Hablando de un soldado terrenal para una actividad terrenal. Amén. Sin embargo, la Escritura hace ver, mis amados, la pregunta sería: el Señor no va a estar. Le dice: mire, yo le voy a dar dinero para guardar, le voy a dar alimento para que provean. Y no le habla del calzado, le habla de la vestidura. No le habla de las sandalias. No, y el que no tiene espada, venda el manto, deje la apariencia y cómprese una espada. Oiga esto, oiga esto. Vemos el soldado, espada terrenal, para una actividad terrenal. Pero los discípulos están llamados a representar a un reino que, digo el Señor, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera mandado a pedir ángeles para que me defiendan, pero no es este mundo. O sea, que el Señor está hablando necesariamente a gente que no es de este mundo, con herramientas o mostrándole herramientas que no son las herramientas de este mundo. ¿Aló? Póngale la mano en el hombro a la persona que está a su lado. Dele una movidita ahí por si acaso está durmiendo, él no está entendiendo nada. Ese se quedó en el manto. Escuche esto ahora. Efesios 6:17 dice, en la Biblia 60 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una corrección de esa Biblia lo que dice es: y aceptad el yelmo de la salvación. Porque la salvación tú no la agarras, la salvación tú la aceptas, porque el que te la da es Dios. ¿Aló? ¿Cómo que toma la espada del Espíritu? No, pero es que tú la salvación tú no la puedes tomar. Tú la salvación tú la aceptas, porque Dios te la da y tú la aceptas. No, que yo no quiero ser salvo, lo siento, yo te está escrito en el libro de la vida y se embromó. Aunque tú no quieras, va para el cielo. Y como dice un muñequito que me mandaron ayer, un muñequito mirando para el cielo: Señor, ayúdame, que tú sabes que yo soy medio loco. ¿Y qué evangélicos son estos? ¿Qué es esto? ¿A dónde que vamos a ir a parar? Así hay pila de evangélicos medio locos, pero son evangélicos, hermano. Yo me reía, Pablo, por hermanos pensaron: el pobre pastor se está volviendo loco, riéndome solo en la doctrina. Digo: pero ¿y qué es esto? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Pero escuche, dígale de nuevo al que está a su lado: regala par de mantos. Señores, vamos a vaciar nuestros asuntos de vestimenta en esta semana. Le tengo una propuesta. El problema es dónde ponerlo. Pero vamos a hacer un asunto nosotros como iglesia, donde traigamos toda la ropa, el que quiera venga y toma, sin precio y sin dinero. Vamos a vaciar nuestros closets. Vamos a dañar los tubos de los closets, señores, vamos a vaciarlos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo. Yo lamento decirle que cuando usted haga eso, le van a llegar más. Pero de eso es que se trata. La bolsa no es para que tú tengas varias bolsas, es para que suelte y viene, suelte y viene, suelte y viene. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué dice la Escritura? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Palabra de Dios es más cortante y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta la coyuntura, los tuétanos, y es capaz de examinar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que la palabra de Dios es más cortante. O sea, que la palabra de Dios es un instrumento de defensa y de ataque. Y Mateo 26 dice de otra herramienta interesante, cuando dice acá: luego fue a los discípulos y hallándolos durmiendo. ¿En qué momento? Cuando ellos estaban orando con él en el mismo monte de los olivos, antes de que Judas llegara. Lo halló durmiendo y le dijo a Pedro: Pedro, ¿pero no pudieron velar conmigo una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es.
Fíjese, amado, que él está hablando aquí de una herramienta que es más cortante que una espada de 2 filos, que es lo que permite que las intenciones del corazón y la mente puedan ser discernidos. Tú puedas saber, esto que viene a mi mente no es de Dios. Esto que tengo en mi corazón es del diablo. Solo lo podrá discernir con un eficaz manejo de la espada que corta más que una espada de 2 filos. ¿Cuántos me están entendiendo? El texto de Efesios dice que es la espada del Espíritu, y esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. Me parece que Timoteo que dice, óyeme, procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarte, y que usa bien la palabra de verdad, que corta bien, que hace los cortes correctos, que presenta de manera correcta la palabra. Fíjese, amado, que lo que está definiendo esto es, y por eso la inquietud mía, ¿por qué 2 espadas si son 11 caballeros? Porque no se necesitan más que 2 espadas. En las 2 espadas que nosotros tendemos a ser más débiles, en la oración y en la palabra. Cada vez somos menos en el tiempo de los martes, y cada vez hay más desobediencia en el tiempo de lectura que debemos tener con la palabra. Wow. ¿Usted sabe qué nos preocupa mucho? A muchos aquí les preocupa el manto, cómo van a venir vestidos a la iglesia. Y eso no es de Dios, estamos mal enfocados. Hay gente que no quiere entrar a este lugar porque entienden que somos una exhibición de disparates. El diablo los engaña con eso. Y yo no estoy en contra, reitero, no estoy en contra, no estoy a favor de que usted se acicale bien, se vista bien. ¿Por qué no? Pero eso no debe ser más importante que cuando te invitan a un tiempo de oración y cuando llega el momento de leer la palabra. ¿Aló? No debe ser más importante. El manto hay que venderlo, porque el manto no es lo que nos da integridad a nosotros, no es eso. Es el manejo de la palabra. ¿De dónde puede venir esto, hermanos? ¿Por qué 2 espadas? Ya vemos que hay 2 herramientas. Pero también de igual manera vamos a ver ahora, ya en estos minutos finales, vamos a ver ahora que sin duda alguna desde el principio habían 2 áreas que debieron cuidarse, que hoy podemos darnos cuenta, hoy son 2 áreas las que hay que cuidar. En Éxodo 31:18, oiga esto, dice lo siguiente: y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Yo siempre me pregunté, pero ¿y por qué el Señor no escribió los 10 mandamientos en una sola tabla? Y Moisés perfectamente podía tomar su tabla y ponérsela en la cabeza. No, le dio 2 tablas. Y me imagino Moisés con una en una mano y una en la otra. La forma más lógica, ¿no? Y dice en Deuteronomio, hablando de esas mismas 2 tablas, yo escribiré sobre esas tablas, las palabras que había, sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca, al lugar de la presencia de Dios. Fíjense que, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está diciendo claro aquí que Dios escribió en las 2 tablas del testimonio. Él escribió directamente, él bregó sus tablas y se las dio a Moisés. Y que el hombre quebró lo que Dios hizo. El hombre rompió la intención original de Dios de mente y corazón, marcarlos con la palabra. El hombre rompe eso y entonces el hombre tiene que intervenir y le dice a Moisés: ahora hazte tú las tablas, yo voy a seguir poniendo la palabra. Yo voy a seguir poniendo la palabra. Estamos hablando entonces de que Dios pone la palabra en las 2 tablas y el hombre decide romper eso, y entonces hay que hacer dónde poner la palabra de nuevo, porque ya el primero había sido quebrantado. Y entonces ahí nos lleva esto a Hebreos. Y en Hebreos dice lo siguiente: ese es el pacto que haré con ellos, hablando de una palabra anterior. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y dice: y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjense, amados, que Dios establece un pacto en Moisés con las tablas de la ley, y lamentablemente el hombre quiebra eso por el pecado que Moisés encuentra abajo con el pueblo, y se rompe esa intención original de Dios. Se rompió.
Tiene que venir la restauración de eso. Y escuche esto, porque es impresionante esto. En Ezequiel 36:26, que es donde se señala Hebreos, dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Wow. Dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Yo meditaba en esto, hermanos. Porque si tú tienes dos espadas, óyeme, explícame si va a ser suficiente con eso. Y nos damos cuenta que el creyente tiene herramientas que son la palabra y la oración para poderse defender o defender las áreas que él debe defender. ¿Cuáles áreas habremos de defender, hermanos? Nuestro corazón y nuestra mente. Nuestro corazón, de donde manda la vida, nuestra mente, que es el bombardeo, el lugar donde dice la palabra que los dardos de fuego del maligno van a nuestra mente. Atienda una forma fácil. Vamos saliendo de aquí, yo me paro en la puerta a saludar a los que puedo, y resulta que me pasa uno, yo saludando a uno, no lo vi. Y el diablo le dice: tú ves, pastor, nada más saluda a los blancos. Señores, y nosotros cogemos esas tonterías y dejamos que el lugar que debemos defender con palabra y oración sea contaminado por el enemigo. Y eso es un ejemplo. Usted puede tomar 60,000 millones de ejemplos iguales que esos, de cómo el enemigo juega con las mentes nuestras por falta de manejo de la palabra. Y nos pone un espíritu de ñoñería, un espíritu de sensibilidad, de cristal de Bacarat impresionante. Que tenemos 15 años en la iglesia y tenemos la misma sensibilidad que un niño que acaba de llegar a la congregación. ¿Qué es lo que está haciendo? Jugando con nuestra mente y jugando con nuestro corazón. ¿Qué nos falta? Hermanos, cada uno de nosotros hace una labor para Dios, pero no nos podemos detener a hacerlo con un solo, porque entonces el reino no va a avanzar nunca. Es como los padres, si tienen varios hijos, usted no puede pensar que todos los días usted va a hacer no, el papá no puede dedicarse solo a usted, él tiene, déjelo hasta que se muera, que él pueda parir lo que pueda parir, puede engendrar lo que puede engendrar, y usted dedíquese, como dice la palabra, a ayudar a sus hermanos. ¿Aló? Me encanta cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, después que tú te levantes, ve y confirma a tus hermanos. O sea, ya el Señor iba a estar ahí. Los hermanos deben confirmar a los hermanos. Amén, amados. Pues fíjese que el Señor había pronosticado, había predestinado en Ezequiel 36:26, que Él en ese pacto nuevo iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ahí yo pensé: wow, quiere decir entonces que es lo que decía el Señor, que no se puede poner vino nuevo. Ay, santo, ay, Señor de misericordia. El Señor no puede poner su espíritu en un corazón como el que nosotros teníamos. Tiene que cambiarnos el corazón para poder poner su espíritu. Y es lo mismo que nos acontece cuando estamos en un lugar acostumbrado a una cosa y llegamos a otro lugar. Tenemos que soltar lo aprendido para aprender lo nuevo. Tenemos que tener una mente, un corazón, una actitud diferente para poder entender y aceptar lo que se nos quiere dar. ¿Por qué? Porque tú no puedes echar vino nuevo en odres viejos. Porque el vino lo que hace es que rompe los odres y se echa a perder todo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Desde el principio el trabajo de Dios ha sido en el corazón y la mente del hombre. No estaba la intención de Dios en que en tablas de piedra usted y yo tuviéramos un mandamiento que no íbamos a poder cumplir para perdernos. No, hermanos. Era simplemente un símbolo donde yo quiero escribir mi ley, mi palabra, donde quiero imprimir mi espíritu es en tu mente y en tu corazón. En tu mente y en tu corazón. Es lo único, hermanos, que da justificación al hecho de por qué el Señor dijo: con 2 espadas es suficiente. Tenemos 2 áreas para proteger. Él termina en el verso 40, en ese pasaje, de esta manera: saliendo se fue según la costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron también los discípulos. El lugar del monte de los olivos era el lugar donde las olivas eran machacadas para hacer aceite. Y fue el lugar donde el Señor pasó sus últimos momentos, donde Dios lo exprimió todo lo que pudo para sacar de él lo mejor para nosotros. Quiere decir entonces que ese lugar que el Señor eligió, hermanos, Dios, ese monte de los olivos es un lugar, imagínense, de traición, donde fue Judas. Pero es el lugar donde estaba ese molino,
y donde machacaban las olivas para que saliera el aceite. Es el lugar donde Dios extrae lo mejor de nosotros, pero en el proceso, sin duda alguna, que nos va a doler. ¿Por qué? Porque hay que machacar la aceituna para que pueda salir el aceite. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que machacarla primero. ¿Cómo salimos bien de eso? ¿Usted sabe por qué Cristo pudo salir bien de todo el proceso? Y que antes de que le acontecieran las cosas ya él las sabía. Porque su mente y su corazón estaban claros en quién él era, a dónde iba y cuál era su función principal. Cristo, sin duda alguna, un manejador experto de la palabra, que dice la Escritura que desde los 12 años ya estaba contendiendo, preguntando, pero al mismo tiempo un hombre de oración. Dos cosas que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que incidir y reincidir en ellas: la oración y la palabra. ¿Qué va a suceder con esto? Esto va a cambiar nuestra mente y va a modificar nuestro corazón. Reitero y concluyo con esto, lo siguiente, dice el texto: cuando llegó al lugar les dijo, orad para no entrar en tentación. Fíjese, amado, que la tentación como una herramienta de Satanás, pero que no es una herramienta de derrota completa, en el sentido de que él te hace la oferta, pero tú eres quien tiene que decidir en tu mente y corazón si vas a aceptar o si no vas a aceptar la oferta del enemigo. ¿Cuántos me entienden, amados? Fíjese que todo entonces está bien en la tentación, y pienso en el Señor en el desierto, y Satanás le dijo, oye lo que hay, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Sin duda alguna que físicamente el cuerpo de Jesús tenía una necesidad. Y posiblemente en su mente Jesús tenía una lucha interior. Y es lo que me pasa a mí y siempre fracaso. Escuche. En este proceso que yo he pasado, me ha sucedido, hermanos, y me sucedió el martes pasado, llegué a la emisora y uno de los hermanos me estaba guardando una china y sin pensarlo me la comí. Y luego que me la comí pensé, wow, pero si yo no me desayuné en mi casa con un jugo de china porque entendí que no era lo correcto, sin embargo aquí sin pensarlo me comí una china que me regalaron. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, Jesús no actuó así. Jesús, el mandato, la necesidad de su cuerpo, él la razonó. No, espérate, primero que yo soy hijo de Dios. Y no es un cualquiera, un hijo amado de Dios. Yo soy hijo de Dios, eso es lo primero. Ahí te equivocaste. No es que si yo soy hijo de Dios, no es que yo soy el amado de Dios. Amén. Y lo segundo es, mi hora de entregar el ayuno no ha llegado. Su mente y su corazón estaban en una sola dirección, porque él tenía claro cuál era el mandato y tenía más que claro cuál era la labor que él tenía que desempeñar. No se dejó engañar. Amén, amados. Entonces fíjese que el Señor dice, ustedes no quieren caer en tentación, oren más. ¿A cuánto les gustaría aquí poder superar las tentaciones, hermano? ¿A cuánto les gustaría? Vamos a ver cuántos están en ese ánimo. Tenemos dos armas. Recuérdense que son dos espadas. Dejemos la apariencia a un lado y compremos nuestras espadas. Dejemos la apariencia a un lado y compremos nuestra espada para defendernos. Amén. Y sin duda que en ese monte de los olivos, que es el lugar previo al sacrificio, pero es el lugar previo a la muerte y el lugar previo a la resurrección, sin duda que ahí, hermanos, vamos a poder vencer en nuestro tiempo de oración. Póngase sobre sus pies, por favor. Retomo la palabra que el Señor nos dio en este principio y es la que establece Hebreos. Desde el Antiguo Testamento ya se había dicho que Dios iba a hacer un nuevo pacto con el hombre. Se dijo. Posiblemente nadie lo entendió, nadie lo tenía claro, pero estaba dicho, yo haré un nuevo pacto con ustedes. Y en Hebreos, una carta escrita, un libro escrito a los israelitas, a los hebreos de nacimiento. El autor de Hebreos, todavía en entredicho, trae esta palabra: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjese que esto concuerda con el mismo Ezequiel al hablar del hecho de que Dios nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
Básicamente, hermano, lo que dice es, y quiero que lo entiendan, escuche bien con atención esto. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero recibir al Señor porque yo no lo quiero quedar mal a Dios nadie le queda mal, Él lo sabe todo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando tú llegas al Señor, a ti te dan, pero tú tienes que creerlo, una mente, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. O sea, Dios empieza a escribir, wow, en la tabla de tu mente y tu corazón, la palabra, en la palabra del pacto que Él te ha dado para que tú vivas por esa palabra. Fíjese, amado, que Él nos prepara, Él nos llama, Él nos da espíritu, mente, corazón nuevos, y Él nos da la palabra para que nosotros ahí escribamos. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijeron a Moisés? Busca tú la tabla ahora. La palabra la sigue dando Dios. La tabla tenemos que presentarla nosotros. ¿Cuántos me entienden? Dios sigue dando la palabra, por las tablas tenemos que presentarla nosotros para que Él escriba con su palabra en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Hay alguna persona de los que nos visita esta mañana que le gustaría hoy recibir de Dios un espíritu, una mente nueva? Lo que estamos hablando es de que el corazón de carne que odiaba, que no perdonaba, que no amaba, que no sabía amar, el corazón que no tenía acceso, que no confiaba en nadie, Dios te va a poner un corazón nuevo. Pero también te va a poner un espíritu nuevo, te va a dar su espíritu. Y del espíritu que tenías antes de desobediencia va a poner un espíritu nuevo, un espíritu de obediencia, dice la palabra. ¿Hay alguien que le interese mente, corazón nuevo? ¿Hay alguien que le interese un espíritu nuevo en el Señor? ¿Alguien así? La forma de usted recibir eso es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador personal. Tenemos a alguien esta mañana que toma la decisión de levantar su mano y decir, yo quiero entrar en pacto con Dios, como dice el texto. Yo quiero entrar en pacto con Dios y yo quiero que en mi mente y en mi corazón Él ponga su palabra, Él ponga su marca, Él ponga su presencia. ¿Hay alguien así? Yo quiero que usted lo piense, por favor, piénselo, medite en esto, porque esta oferta es una oferta que está relacionada básicamente con su destino eterno y con su vida presente. Con esas dos cosas solamente. Su vida presente porque Él la habrá de cambiar como usted no se imagina. Y que los demás tendrán que decirle, wow, Dios ha hecho grandes cosas contigo. Y su destino eterno porque la única manera de usted garantizar su eternidad cerca de Dios es habiendo entregado su vida a Jesús para entrar en pacto con Él. Y Él dijo, esta sangre que yo voy a vertir es el nuevo pacto que hay para ustedes. ¿Hay alguien, último llamado esta mañana? ¿Hay alguien que levante su mano y quiera recibir a Jesús, quiera permitirle al Señor darle un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Hay alguien así? Veamos. Muy bien. Sin duda alguna que no vamos a seguir insistiendo. Y solo decir a los hermanos, recuerden, de nuevo le digo, que Moisés tuvo que hacer las tablas, él tuvo que alisar las tablas, las segundas. Dios siguió pidiendo las palabras, pero Moisés proveyó las tablas. Ya tenemos la palabra, disponga su mente y su corazón para que escribamos, para que Dios escriba en ellas por su palabra. Que Dios me les bendiga, Dios les guarde. Y a las visitas, gracias por venir, el Señor les bendiga sobreabundantemente. Victoria, la victoria mía es, y si mantengo mi paz